Hay sagas que desaparecen con el tiempo, y hay otras que se convierten en algo mucho más grande que un videojuego. Legacy of Kain es una de ellas. Una historia oscura sobre vampiros, destino, traición y manipulación que durante años dejó a los jugadores con una pregunta en la cabeza: ¿volverá algún día Nosgoth? Después de más de 2 décadas desde el último juego principal, la saga finalmente regresa con Legacy of Kain Ascendance, pero no como muchos esperaban. Esta vez, la guerra por el destino del mundo adopta una nueva forma, más rápida, más brutal y más retro. Legacy of Kain Ascendance vuelve a situarnos en Nosgoth, el mundo oscuro y corrupto donde vampiros humanos y criaturas sobrenaturales luchan por el control del destino. Pero esta nueva entrega introduce algo muy interesante. El juego no sigue exactamente la estructura clásica de la saga. En lugar del estilo 3D de los antiguos títulos, Ascendance apuesta por una aventura de acción y plataformas en 2D con estética pixelar y una jugabilidad muy dinámica. Un cambio grande que busca capturar el espíritu oscuro y narrativo de la franquicia. Una de las grandes novedades es que podremos controlar a 3 personajes distintos, cada uno con habilidades propias. Entre ellos regresan 2 figuras icónicas de la saga: Kain, el vampiro que desafía el destino, y Raziel, el antiguo lugarteniente convertido en enemigo. A ellos se le une el Alet, un nuevo personaje introducido en el universo Legacy of Kain que amplía el lore de la saga. Cada uno tendrá estilos de combate, movilidad y habilidades diferentes, lo que abre la puerta a mecánicas más variadas. Ascendance mezcla varias ideas interesantes: combate rápido basado en habilidades sobrenaturales, exploración con plataformas verticales, puzzles ambientales y una historia contada a través de escenas narrativas y diálogos. La estética pixelar recuerda a los clásicos del género, pero con animaciones modernas y una ambientación gótica muy marcada. Es una decisión curiosa, porque en lugar de intentar competir con los triples actuales, el juego busca capturar la esencia clásica de la saga desde un enfoque mucho más estilizado. Uno de los detalles que más ha emocionado a los fans es que varios actores originales de la saga regresan, entre ellos Simon Templeman como Kain y Michael Bell como Raziel. Esto es muy importante porque la saga Legacy of Kain siempre destacó por su narrativa y actuaciones de voz, consideradas entre las mejores del videojuego, y mantener ese nivel era clave para que este regreso funcionara. Si algo caracterizó siempre a Legacy of Kain fue su forma de contar historias. Aquí no hay héroes simples. Kain lucha contra el destino mismo. Raziel busca entender su propia existencia, y todo gira en torno a profecías, manipulaciones temporales y la eterna pregunta: ¿el destino puede cambiar o estamos condenados a repetirlo? Ascendance promete seguir explorando esas ideas, pero desde una perspectiva nueva dentro del universo. Claro que este nuevo enfoque también ha generado debate. Muchos jugadores esperaban un regreso en forma de gran aventura 3D moderna. En cambio, Ascendance apuesta por un formato más pequeño y retro. La gran pregunta es: ¿será suficiente para devolver a Legacy of Kain al lugar que merece? ¿O quizás este solo sea el primer paso para algo mucho más grande en el futuro? Porque durante siglos, Nosgoth ha estado atrapado entre profecías y guerras, reyes que caen, imperios que se levantan, vampiros que desafían a los dioses. Pero hay algo que nunca cambia: el destino siempre intenta imponerse. La única pregunta es: ¿quién se atreverá a romperlo? Porque en Legacy of Kain Ascendance, la historia no vuelve para repetir el pasado, vuelve para demostrar que incluso el destino puede ser desafiado. Y antes de finalizar, te diré que si te gustan las previews profundas como esta, suscríbete, porque aquí analizamos los videojuegos que pueden marcar historia. Legacy of Kain nunca fue solo una historia de vampiros, siempre fue una tragedia eterna sobre destino, poder y las decisiones que cambian el curso de un mundo entero. Un universo donde cada acción tiene un precio, donde la ambición y la redención caminan juntas, y donde el tiempo mismo parece atrapado en un ciclo que se niega a romperse. Nosgoth no es un lugar de héroes puros, es un reino de sombras, profecías rotas y personajes marcados por un destino que nunca pidieron. Aquí no luchas solo por sobrevivir, luchas por entender si el destino se puede cambiar o si todos estamos condenados a repetir la misma historia. Legacy of Kain siempre ha sido una saga sobre poder, pero sobre todo sobre las consecuencias de tenerlo. Porque en Nosgoth el destino no se escribe con esperanza, se escribe con sangre. Y cuando la historia vuelve a despertar, las sombras recuerdan todo lo que el tiempo intentó olvidar. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento.
movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.